Me pone por acá una pregunta. ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar apartado? Salmo 24. ¿Qué es abrir puertas? En sí, las preguntas que hace están en el mismo, bueno, las primeras dos al menos en el mismo salmo, cosas que David hace o pregunta que tienen que ver con los apartados. Sería como una pregunta retórica en sí. Pero vamos a ver, leo rápidamente el salmo puesto que es corto. Dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Que esa es la primera pregunta que me pone acá. Dice después la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. No ha elevado su alma a cosas vanas, como cuando elevamos nuestra alma en oración al Todopoderoso, mientras otros las elevan sus almas para mentira, falsedad, engaño, etc. Dice: el que no ha elevado su alma en cosas vanas ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del poderoso de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, poderoso de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de estima. La otra pregunta que ponía era, bueno, con respecto a quién puede quedarse en su lugar apartado. Igualmente los limpios de corazón y todos los que acabo de leer ahorita. En sí, pocos y muchos que en la resurrección van a poder entrar. Y después dice que es abrir puertas. Pues depende del contexto, ¿verdad? Lo que quiere decir abrir puertas. En este caso, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de estima. Está haciendo alusión obviamente a la revelación de Mashiach como rey, la revelación de Yahweh a través de Mashiach tomando el poderío, y por ende todas las puertas teniendo que abrirse para su entrada y para darle honor. Ahora, las puertas dan a entender, por ejemplo, Yahushua es la puerta que nos lleva al Todopoderoso. Entonces, obviamente, la puerta representa un cambio de estado, ¿verdad? Puesto que se estaba en un lugar y al entrar a través de la puerta se llega a otro lugar. Entonces representa un cambio de estado, como en este caso el cambio de el estado de esta tierra, de esta realidad, a la forma en que va a tener en la próxima realidad cuando Yahweh reine. O sea, pasar de la guerra constante, de la iniquidad, del pecado, del engaño, de los políticos de hoy en día mentirosos y demás, a pasar a la verdadera idea de Yahweh con respecto a la forma en que debe ser gobernado el mundo, y por ende de una manera perfecta, en la que todos van a tener gozo, no va a haber pecado, no va a haber mentira, no va a haber hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se abran las puertas para que pueda entrar esta realidad al mundo, para que pueda entrar la bondad de Yahweh, para que pueda entrar la recompensa, para que pueda entrar la paz, para que entre la luz y por ende salga la oscuridad, etcétera, etcétera. También puertas eternas, obviamente hace alusión a pasar de esta realidad temporal a la realidad eterna a través de la puerta eterna, que en sí, repito, vendría siendo en el aspecto espiritual Yahushua, puesto que él es la vida eterna. Entonces dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras pues puertas eternas, y entrará el rey de Kabod, el rey de estima. ¿Quién es este rey de estima? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el fuerte y valiente. Aquí en hebreo, vamos a ver el verso 8, dice: ¿quién es este rey de Kabod? Yahweh, dice fuerte, Isus Begibor, y valiente. Esos términos en sí, Gibor viene de Geburah, que es el segundo atributo que se encuentra en el segundo pilar, que representa la segunda venida. El primer pilar empieza con sabiduría, después sigue el favor. Ambas fueron dadas al hombre a través de Yahushua HaMashiach, que es la primera manifestación de Yahweh en la tierra.
Por otro lado, el segundo pilar empieza con entendimiento y continúa con Geburah, que son atributos que Yahweh manifiesta a través de la segunda venida, cuando viene como rey. Entonces es particular que aquí está preguntando quién es el rey de estima, lo cual se conecta con el último, puesto que Yahushua el primero vino como sumo sacerdote, el último viene como rey. Entonces aquí pregunta quién es el rey de estima, y responde Yahweh el Gibor, el valiente, el que viene como guerrero. Dice, y Gibor, Yahweh el Gibor en la guerra, en la batalla. Donde dice Yahweh, donde ponen ahí el poderoso en batalla, dice Yahweh Gibor en batalla. Entonces, esto es importante porque la mayoría de la gente tiene una idea de Yahweh a través de la doctrina falsa y mucho por las películas donde han puesto a Jesús de X manera. Entonces tienen una idea de la forma de ser del Todopoderoso errada. Además, incluso cuando tomamos en cuenta a Mashiach Yahushua, eso es apenas una parte, puesto que Yahweh es primero y último, y primero sería como sumo sacerdote para traer el favor. Por eso vino Yahushua como el agua de vida, trayendo misericordia, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera. Si le golpean una mejilla, ponga la otra, revelando misericordia, revelando la compasión del Todopoderoso para con los hombres. El favor de Yahweh al perdonar nuestros pecados a través de nuestra fe en el sacrificio de Mashiach, el primero. Pero Yahweh después revela la venida del último como un rey, no como sacerdote, como un guerrero. Entonces Yahushua, de hecho él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a dejar una espada, a encender un fuego. Él no vino a pelear la guerra, él vino a dejar la espada para que después viniese Yahweh como el Gibor y tomase esa espada, que es la verdadera interpretación de la escritura, la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo Yahushua. O sea, el último viniese y en el nombre de Yahushua pudiese pelear la batalla en la cual estamos contra principados, potestades y demás, como dice Efesios. Entonces el último viene como un guerrero, como un rey, así como David iba a la guerra y tenía que matar gente. Hoy en día la guerra es espiritual, entonces el último no va a matar gente literalmente, aunque habrá que ver de qué lo van a acusar al final de su ministerio, pero el último no viene a matar a nadie físicamente, viene a matar a la ramera, a la bestia, a la doctrina falsa, a la apostasía, el becerro de oro. Viene a través de la verdad a matar la mentira que se encuentra en los corazones de la mayoría de la gente de hoy en día. Entonces, por eso es el dicho que no tanta gente conoce, ¿verdad? Pero que dice que hace 2000 años esperaban un león y llegó un cordero, por eso los judíos no lo recibieron. Hoy en día los cristianos esperan al cordero, pero va a llegar el león y por ende no lo van a recibir, por falta de entendimiento de la escritura. Entonces ese león, esa segunda venida, ese último como guerrero, es a lo que se refiere aquí cuando dice, ¿quién es este rey de estima? Y dice Yahweh el fuerte y Gibor, valiente. Yahweh es Gibor en batalla, la batalla espiritual que se da en el fin de los tiempos. Por eso el mismo Mashiach en Apocalipsis 2 le dice a una de las congregaciones que se arrepientan, no sea que venga a ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Yahushua HaMashiach no vino a pelear con nadie, él vino a salvar, a dar la unión a través de su espíritu y división por el hecho de que al traer la verdad, aquellos que estaban en la mentira serían divididos de los que estaban en la verdad. Entonces era algo natural que sucedería al traer Yahweh a través de Yahushua la verdad. Entonces dice, ¿quién es este rey de estima? Es Yahweh de los ejércitos, él es el rey de estima. Bueno, me salté el verso 9. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de estima. ¿Quién es este rey de estima? Es Yahweh de los ejércitos, él es el rey de estima. Dice Koresh, ¿cómo se puede hacer para saber si uno puede tener linaje de la serpiente? Y si es así, ¿qué puede hacer? Pues, si se refiere a algo ya genético, me imagino, bueno, por un lado habrían señales dentro de, bueno, a través de la vida, al compararse con el resto de las personas que haya conocido, habrían señales
me imagino por un lado a través de sueños, pero también en lo que respecta a lo físico. Pero por otro lado, el hecho de que se lo pregunte, o sea, el hecho de que le preocupe, porque usted sea una persona que cree en el Todopoderoso y quiere ser salva y demás, sería una señal de que no es, porque los que son, les vale el Todopoderoso y más bien lo que quieren es blasfemarle, rebelarse, romper los mandamientos, etc. Entonces, en sí, lo que le diría es que le pida a Yahweh en el nombre de Yahushua que le revele su linaje si es posible, si es su voluntad, por supuesto, que es lo principal, puesto que también por otro lado la escritura nos habla de no discutir o debatir por cuestiones de genealogías interminables, ¿verdad? Genealogías viene de la genética y de ahí el linaje. Entonces, como sabemos, en Yahushua el Mesías no hay griego ni yahudí, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno. Entonces, si usted cree en Yahushua, es nueva persona. Pero por la pregunta que me hace, yo en realidad, o sea, por un lado, pero tampoco quiero que se me malinterprete lo que estoy por decir, una de las cosas que conectan con un linaje oculto, misterioso, que supuestamente los científicos no saben de dónde viene, es el RH negativo en la sangre. Entonces ese es un punto que mucha gente ha conectado con una mezcla en la genética con algo que no era humano originalmente. No saben de dónde viene. Entonces, al hacer esa conexión, ya que usted me pregunta eso, pues le menciono eso, digamos, esa sería quizá una de las características que se mencionan con respecto a esto que usted me dice, pero no estoy diciendo que toda la gente que tenga sangre negativo es linaje de la serpiente, eso es lo que quiero que quede claro. Simplemente es algo que los invito a investigar porque me parece algo muy interesante lo que dice el mundo científico al respecto, al menos parte de, obviamente. Pero aparte de eso y de la experiencia misma, como le decía, al ver su vida comparada con la de amigos o amigas, la salud, los deseos, los sueños, etcétera, creo que se pueden sacar también conclusiones con respecto al origen de la persona, pero por encima de todo, a través de fe, orarle al Todopoderoso para que Él le revele, puesto que sí, siendo algo tan así, ¿verdad? No es como que haya una prueba que usted pueda ir a hacer para que le digan. Entonces es algo completamente espiritual. Si Caín mató a Abel, lo desterraron solo. ¿Cómo se hizo de familia? Lo desterraron, no dice que solo. O sea, la escritura dice que fue desterrado, pero según otros escritos, como el libro de Adán y Eva, por ejemplo, vemos que él, cuando Caín nació con una gemela. Cuando Abel nació con una gemela. Así era como originalmente se suponía que, o sea, se había decretado que fueran los embarazos, que con un embarazo viniera una pareja, así como Adán y Eva fueron hechos en un solo cuerpo y después fueron separados. Ahora, la escritura en Génesis no nos menciona a esas hijas porque solo nos menciona lo que es completamente necesario, porque si se pusieran a decirnos todo detalle, la escritura no terminaría nunca, y tras de eso, con ese tamaño que tiene, la mayoría de la gente ni siquiera la toca ni la lee. Entonces, se nos dan los detalles necesarios, además de los detalles que se pueden interpretar en una gran cantidad de niveles. Por ende, agregar una palabra más, algo extra en la historia, una persona que no haya sido tan relevante, por ejemplo, puede llegar a cambiar toda la interpretación, puede llegar a cambiar todo eso que acabo de mencionar que se puede hacer con la escritura, la revelación más escondida que vemos ahí. Entonces, en otros escritos, repito, y no solo en el de Adán y Eva, hay otros escritos e incluso en la tradición donde se dice que nacieron Caín y Abel con una gemela. La idea era casar a Caín con la hermana de Abel y a la hermana de Abel casar a Caín con la hermana de Abel y a Abel con la hermana de Caín. Pero Caín
estaba enamorado de su propia hermana y no quería que la casaran con Abel, consideraba que la hermana de Abel era fea, entonces quería casarse con su propia hermana, y después de matar a Abel tomó a su hermana y se fue con ella. Y cuando dice la escritura que la conoció, no significa que la conoció como hoy en día nosotros hablamos de conocer a alguien como eh, por primera vez en su vida, ver a alguien, saber su nombre y empezar a entablar una conversación y una relación con esa persona. En el hebreo, como el hebreo es el idioma celestial, no existe la palabra para sexo, porque el sexo es algo terrenal, el hebreo es algo celestial. Entonces Yahweh utiliza eufemismos, usa palabras hebreas para referirse a algo terrenal, que en este caso sería la palabra que la conoció. En la escritura se refiere a tener relaciones sexuales, la llegó a conocer de una manera íntima, la llegó a conocer en todo aspecto. Entonces, cuando dice que Caín conoció a su esposa, no significa que llegó a una tierra lejana y ahí vio a una persona que nunca había visto y entabló una relación con ella, sino que dice que cuando llegó ahí tuvo relaciones con ella y quedó embarazada y tuvo a Enoch, y ese fue el nombre que le dieron a la ciudad. Entonces, él se habría ido con su propia hermana y habría tenido relaciones sexuales con ella, y de ahí habrían venido los descendientes de Caín. Entonces me decía, si Caín mató a Abel, lo desterraron solo, ¿cómo se hizo de familia? Dice aquí, el príncipe de este mundo terrenal es Lucifer, así es. Lucifer es llamado el poderoso de este mundo, ¿verdad? O sería, como le llaman muchos, el dios de este mundo. Una vez que el hombre pecó, le dio a Satanás, al hacerle caso, la autoridad sobre el mundo, autoridad que Yahweh había puesto en las manos del hombre, pero el hombre, al obedecerle al enemigo, le dio esa autoridad al enemigo, y por eso el enemigo se convirtió en el poderoso de este mundo, llamado también el príncipe, porque va a venir al mundo y va a tomar el reino, le van a dar el reino cuando consideren que él es el Cristo. Y dice, mi pregunta es, ¿un nuevo pacto significa adiós al viejo, ya que hay uno nuevo? Entonces, siendo así, ¿el Viejo Testamento perdería su valor y valdría solo el Nuevo? No. En sí, esto es una pregunta, una buena pregunta, porque es un dilema en el que se encuentran un montón de doctrinas cristianas. El Mesías vino a hacer un nuevo pacto que había sido prometido en Jeremías. Si eliminamos el antiguo pacto, se elimina la profecía del nuevo, y se elimina por ende aquello que confirma que el nuevo es el que esperábamos. Por ende el viejo era una representación, era una introducción, pero no era el cumplimiento de todo. De hecho, como Pablo lo explica, el cumplimiento vino a través del Mesías. ¿El cumplimiento de qué? De lo que estaba escrito en el antiguo pacto, que debía ser cumplido para que la vida eterna pudiese ser dada al hombre. Entonces, son complementos, el antiguo y el nuevo. Tanto así que el nuevo solo se puede mantener mientras se mantenga el viejo. Yahushua no vino a abolir la Torah, vino a cumplirla. Entonces, para poder entender a Yahushua, para poder entender lo que hizo y lo que enseña, debemos conocer el antiguo pacto, la Torah, los profetas, los escritos, que es donde se nos dice qué vendría el Mesías a hacer. Además de eso, lo que me parece a mí que es clave, que la mayoría de gente no entiende, de aquellos que menciono que están en ese dilema, porque hay un montón de gente que está del extremo de la Torah o la ley fue abolida, entonces ya no importa, entonces ni siquiera la leen, mientras que el otro extremo son los que se dan cuenta que la Torah no fue abolida, pero se van a lo judío y a los mandamientos según la carne, los mandamientos de hombres, y terminan cumpliendo la Torah según ellos, cumpliendo la verdad, como los fariseos que rechazaron al Mesías. Y si los fariseos que rechazaron al Mesías estuviesen cumpliendo la Torah según la verdadera forma, hubieran aceptado al Mesías porque lo hubiesen reconocido. El que no lo reconocieron muestra que no entendían la Torah que decían cumplir. Y el espíritu de Yahushua, que es el que nos da la verdad, puesto que Yahushua es la verdad,
Una vez que confesamos su nombre, viene el Espíritu de verdad a nosotros, como dice Juan 14:26, y nos enseña todas las cosas, como dice la primera carta de Juan. Y entre esas cosas que nos enseña es cómo debemos interpretar correctamente la Torá, en vez de cómo lo interpretaban antes según la letra. Entonces la Torá no es abolida a través de Mashiach, es cumplida y por ende entendida. Se llega a comprender qué era lo que verdaderamente nos quería decir Yahweh. Así como cuando Yahushua hablaba con parábolas. Por ejemplo, cuando él dijo de no comer la levadura. Los discípulos pensaron que estaba hablando de comer pan. Y él les tuvo que explicar que les hablaba de la hipocresía de los fariseos. Así es la Torá. La escritura Yahweh nos habla como Yahushua cuando habló en parábolas. Por eso la gente no entendió nada hasta que Yahushua lo explicó. Que es como darnos las llaves para poder comprender la escritura. Y con llaves me refiero los símbolos, lo que cada símbolo representa. Como en este caso levadura, hipocresía en el aspecto negativo. En otra parábola levadura en el aspecto positivo, la fe. El hecho de que los cerdos se hacen pasar por puros, pero son impuros, representando a la gente que actúa de esa manera, los tibios, y otro montón de cosas más. Entonces, no fue abolida, fue cumplida, y por ende nosotros ahora podemos entenderla. Sin embargo, la forma en que la entendemos a través del Espíritu de verdad va en contra de los mandamientos de hombre, y eso hace que los que están en el extremo, que dicen que la Torah fue abolida, nos llaman legalistas, por decir que no es así. Y los que están en el otro extremo, de seguir los mandamientos de hombres, nos dicen que rompemos la Torá por cómo cumplimos la Torá, por la forma en que hemos llegado a entender a través de la Ruach HaKodesh. Digo, ¿un nuevo pacto significa adiós al viejo? No, ya que hay uno nuevo, entonces siendo así el viejo pacto perdería su valor y valdría solo el nuevo. Y es que, en cierta forma, o sea, entiendo lo que me dice o la forma en que me lo pregunta, porque hay un verso de Pablo similar. Y lo que quiero que se entienda es, cuando Pablo habló de la escritura, él no se refería a lo que él escribió o lo que hoy en día llamamos el nuevo pacto. Él se refería a lo que hoy en día llamamos el antiguo pacto. Y Pablo muestra la importancia de la escritura y mantener la escritura. El decir que fue abolida o que ya no importa o que adiós sería como decir ya deshagamos o sea, para nada vendría en la Biblia, como le llaman, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Entonces, el nuevo pacto, por decirlo así, es una nueva forma, la correcta, de entender la Torá, los escritos y los profetas. No quiere decir es un nuevo libro que reemplaza el otro libro. Y eso es muy importante y espero me lo comprendan. No se trata de que el nuevo pacto reemplaza el antiguo en el sentido de que de Mateo a Apocalipsis reemplaza de Génesis a Malaquías. Para nada. Más bien, de Mateo a Apocalipsis, el nuevo pacto lo que hace es explicar lo que tenemos que leer y entender de Génesis a Malaquías, lo que llaman el Antiguo Testamento. Entonces, un libro no reemplaza al otro, un libro nos ayuda a entender el otro, pero necesitamos ambos, porque la base es la Torá, la base es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la base de toda la escritura y no podemos quitar la base. Y Yahushua es la piedra angular, es el fundamento, porque él fue el que cumplió esa base que es la Torá. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice aquí, si siempre tomamos como referencia y decimos tantos años después de Yahushua o antes de Yahushua, por si algo es con U, no con O, Yahushua, dice, ¿cuál es el año en que él estaba? Él llegó en el año 4000, bueno, él murió en el año 4000, pero en el Imperio Romano, cuando hicieron el cristianismo, la religión, y la convirtieron en el catolicismo, la religión del imperio, hicieron después el calendario y lo basaron en la muerte del Mesías según ellos, cuando en realidad no fue así. Bueno, en realidad se suponía que en el nacimiento, pero después dijeron que en la muerte. En sí hicieron un enredo porque se perdieron 4 años en ese calendario. Todo parece indicar que él habría muerto en el año 30, lo que hoy en día diríamos el año 30.
y por ende ese sería el año 4000. Espero eso se esté entendiendo. Pero como cambiaron el calendario, a ese año 4000 le llamaron el año 30 por errores de cálculo. Y me decía cuál es el año en el que estaba. Sí, como dije, en el año 4000. Dice, cuando Yahweh bendijo a Ismael para llegar a ser una gran nación y darles 12 príncipes, ¿se puede decir que fue para establecer el Islam? Pues yo no diría que fue para establecer el Islam, pero sí diría que fue profético y se habría cumplido a través de. O sea, no sería como que Yahweh creó el Islam o fue el que lo hizo. Simplemente en ese momento hubo un ángel que le dijo a Agar lo que haría con su hijo, ese ángel. Yahweh lo permitió y terminó siendo algo profético. Dice, ¿son el Islam, judaísmo y los Netzrim establecidas por Yah? Para nada. Solo, no sé si con Netzrim se refiere a los Netzarim, a los que siguen al Nazareno. Y no sé si con ese título se refiere como a la congregación escogida. En sí el Islam fue establecido por el enemigo y hay quienes creen utilizando el catolicismo. De hecho, últimamente ha estado saliendo un montón de información. Hay un par de ex musulmanes que ahora están desenmascarando todo lo que tiene que ver con el Islam y la gran mentira que es, y el montón de inventos que hicieron y el montón de cambios que han hecho, a pesar de ser una religión relativamente nueva. En lo poco que lleva de existir han tenido que cambiar varias cosas, lo cual muestra que es falsa, que no es inspiración celestial. Como les digo, hay quienes creen, hay quienes consideran que los jesuitas fueron los que inventaron el Islam para poder utilizar a los musulmanes eventualmente como un ejército. Pero en todo caso, si lo vemos incluso de la forma en que cuentan la historia, es claro que fue Satanás haciéndose pasar por el ángel Gabriel. Puede estudiar lo de los versos satánicos del Corán, que los sacaron por eso mismo, porque se dieron cuenta que era Satanás. En ese caso debieron haber deshecho todo el Corán, puesto que el mismo Corán contradice la escritura. El judaísmo, por otro lado, aunque obviamente tiene mucha información que viene de la escritura, por el Talmud y algunos otros escritos, lo que hicieron fue malinterpretar esa escritura que tienen, puesto que utilizan el antiguo pacto, ¿verdad? Lo que se llama el Antiguo Testamento normalmente. Yahweh no estableció esa creencia, fueron los hombres, con mandamientos de hombres, con interpretación de la carne, dejándose llevar a través de, por Baal, y de ahí vino el Talmud, la interpretación de la Torá. Yahweh estableció la verdad, inspiró la Torá, los profetas y los escritos, cosa que los fariseos, los sacerdotes de la tierra, malinterpretaron y usaron para su propio provecho. Después vino Yahushua y cumplió esos escritos y estableció la congregación verdadera, pero después entró Roma y metió la mentira y creó la apostasía, y hoy en día estamos en el nombre del Padre volviendo a esa verdad, por decirlo así, restaurando la verdad que Yahushua manifestó y que la mentira de este mundo ha tratado de esconder. Entonces, ahora bien, Islam, judaísmo y los Netzrim en sí, por decirlo así, son creencias que las tres vienen de la Torá, porque los tres dicen ser descendientes de Abraham. Continúo, dice, porque hay personas que cuando mueren su cuerpo no se descompone. ¿Será porque fueron buenas personas? ¿Qué opina usted? Pues a cuáles personas se refiere, porque habría que ver por qué no se descompone. Habría que hacer estudios para ver si le pusieron algo, si fue embalsamado, ¿verdad? Porque, digamos, si no me equivoco, en el catolicismo hay uno que otro supuesto milagro similar a esto, y habría que ver qué fue involucrado con qué trataron el cuerpo, y ahí se podría encontrar la respuesta. ¿Verdad? Como en el caso de los egipcios, que tenían la creencia de que mientras sus cuerpos estuviesen aquí en este mundo, iban a poder existir en el otro mundo, entonces buscaban que sus cuerpos no se descompusiesen y por eso los embalsamaban y terminaban haciendo las momias. Pero si hablamos de una persona
común y corriente que se muere y su cuerpo no se descompone, eso vendría siendo una señal de justicia en la persona, falta de pecado, por decirlo así. Pero según la escritura eso solo sucedería con Yahushua, puesto que todo hombre ha pecado. La misma escritura habla de David diciendo que su cuerpo no vería corrupción, pero la misma escritura dice que el cuerpo de David sí vio corrupción, pero que lo que él decía era profético, refiriéndose al cuerpo del Mesías, que al venir con cuerpo a semejanza de pecado y nunca pecar, la muerte no entraría en su cuerpo, a pesar de que obviamente lo rechazaron y lo mataron. No fue por algo que él hubiese hecho, fue algo que Yahweh permitió para traer vida a nosotros. Entonces el cuerpo del Mesías, mientras estuvo muerto, no vio corrupción alguna, porque la muerte no había entrado en ese cuerpo, por más que el espíritu de vida hubiese salido del cuerpo. Espero eso se comprenda, punto. Dice, quería saber qué será ese gran interés que hay por parte de los gobiernos hacia el uso de las mascarillas y lo marginal hacia quienes no las usan. ¿Qué implicaciones negativas tiene? Pues muchas. Lo de las mascarillas, por un lado, ¿verdad?, viene siendo también, además del ataque contra la salud, porque ya se ha probado que nos sirven para lo que dicen que las usan, no sirve para eso, más bien provoca problemas de respiración, ya que baja la cantidad de oxígeno que entra y más bien la persona está respirando lo que botan sus pulmones, y eso es muy malo. Entonces es malísimo para la salud, y por un lado eso es lo que quieren hacer, ¿verdad?, que la gente se enferme, que la gente la pase mal. Por otro lado quieren ver cuánto aguanta la gente y cuánto se cree la gente de lo que le dicen y cuánto miedo tiene la gente. Por otro lado, algo psicológico, el hecho de que no pueden hablar, de que ya les están tapando la boca, no hay libertad de expresión, entre otras cosas. O sea, es un ataque por todos los ángulos. Con respecto a lo marginal hacia quienes no las usan, como ya he explicado, un paralelo que me ha parecido muy interesante es el llamado Holocausto y cómo empezó con Hitler y la forma en que hablaba de los judíos y otras personas como si fuesen una enfermedad andante, como que solo tenerlos cerca podía enfermar a la gente. Hitler tenía problemas con los gérmenes y dicen se bañaba unas 4 veces al día. No, o sea, en su mente estaba similar a como hoy en día la gente está con el COVID, que tiene que estarse lavando las manos, echándose alcohol en gel, poniéndose esto, poniéndose lo otro, un puro miedo, que nadie los toque, que nadie se les acerque, que nadie les respire cerca. Todas esas cosas, curiosamente, las tenía Hitler, y eso, entre otras cosas, lo llevó a pensar muy negativamente de gente que era, según él, un poco diferente a él, y empezó a meterle esa idea a los que le seguían, y en poco tiempo estaban dispuestos a matar a todo ese tipo de gente que los consideraban una enfermedad. Hoy en día están utilizando la misma técnica, pero están separando no a los judíos, sino a los que están en contra del sistema, en contra de las mentiras que están poniendo por los medios, los que simplemente deciden vivir libres y no ponerse esa mascarilla. Entonces la gente que vive con miedo ve a los que no tienen mascarilla como si fueran una amenaza. Por un lado, por el miedo que tienen, que les dice que los puede enfermar por andar sin mascarilla, lo cual no tiene sentido, porque si la mascarilla funcionara, entonces con tener mascarilla están tranquilos, deberían estar tranquilos, lo cual muestra que parte de su enojo se debe a que al nosotros andar sin mascarilla exponemos el miedo que ellos tienen, exponemos el hecho de que ellos son tristemente como robots que siguen lo que les dicen y otro montón de cosas, y por eso les molesta el que nosotros vivamos libres, tengamos tranquilidad, tengamos paz, no tengamos miedo, no nos preocupe el COVID y todas esas cosas. A ellos les molesta porque no pueden entender lo que curiosamente es parte de lo que habla la escritura con respecto a los que han recibido la paz que sobrepasa todo entendimiento. No pueden comprender que tengamos paz mientras ellos están con miedo.
y la agarran en contra de nosotros. Y ese miedo les dice que nosotros somos la causa de la enfermedad. Y así como lo están haciendo con las mascarillas, también lo vienen haciendo con las inyecciones, diciendo que las variantes se deben a los que no están inyectados, cuando es una gran mentira. Por un lado lo de las variantes y por otro lado que es culpa de los no inyectados. Entonces hay un montón de cosas ahí que están haciendo para separar a la gente, y se está pareciendo muchísimo, como ya he dicho muchas veces, a lo que vemos en Apocalipsis con respecto a la marca de la bestia, que solo los que tengan la marca van a poder comprar y vender. Hoy vi una noticia que hablaba de que en San Carlos la gente no se quiere poner la inyección, y bendito Yahweh, mencionando muchas cosas interesantes que hemos mencionado por acá ya, incluso lo de la escritura, lo cual me sorprendió. Le hicieron una entrevista a un hombre ahí que, bendito Yahweh, se defendió muy bien. No recuerdo el nombre del caballero, pero me hubiera gustado mencionarlo por acá. Y es sorprendente, y es parte de las cosas que quiero ver en el juicio cuando tengamos esa oportunidad. Ver a los reporteros, la forma en que se burlan, lo poco que investigan, en sí, lo pocos reporteros que son, y lo mucho que revela su forma, la forma en que hablan, cuán engañados están, cuán controlados están. Son como robots que simplemente repiten lo que les dicen. Y era interesante ver que la población, al menos en ese reportaje de San Carlos, una parte obviamente, está más informada que esos mismos reporteros. Si Yosef es figura del último, podrá pasar que cuando se manifieste haya hambre en la tierra como en los 7 años de hambruna que hubo en el tiempo de Yosef. Así es, exactamente. De hecho, esos 7 años de hambruna, las 7 años de vacas flacas en el tiempo de Yosef, representan los últimos 7 años, llamados la última semana de Daniel. De Daniel 9, 70 semanas, la última semana son 7 años, son semanas de años ahí en Daniel. Entonces, se habla de que el fin de los tiempos va a suceder en 7 años. Y esos 7 años fueron representados por los 7 años de vacas flacas. Cuando Yosef salió y empezó a gobernar, primero durante 7 años de vacas gordas y después de los 7 años de vacas flacas, para poder alimentar al mundo entero. Eso representa como el último, vendría para empezar los últimos 7 años, como el jinete del caballo del primer sello. Empieza los últimos 7 años, se le da una corona, como a Yosef se le dio una corona, y a través de su prédica alimenta a las personas con la palabra de Yahweh, porque la hambruna principal de este fin de los tiempos es la hambruna que profetizó el profeta Amós, que dijo que sería hambre por la palabra de Yahweh. Entonces, de tanta falsedad que hay hambre por el espíritu, hambre por la verdad. Entonces, el descendiente de Yosef viene a alimentar al mundo con la verdad, que es Yahushua, con la doctrina del testimonio de Mashiach. También va a haber hambre física, simplemente que la peor hambre va a ser por la verdad. En lo que respecta al hambre física o literal, lo vemos en el tercer sello de Apocalipsis. El tercer sello va a ser hambre. Y sí, sin duda hay una conexión ahí. ¿Qué tiene que tener las personas para ser verdaderamente justificadas? Para ser justificado, como dice Romanos 10, hay que creer en el corazón que el Todopoderoso envió a su Hijo al mundo, y éste murió sin haber cometido pecado para pagar por nuestros pecados, y el Todopoderoso le levantó de los muertos al tercer día. La persona que crea eso verdaderamente en su corazón debería poner por obra los mandamientos, principalmente amar a Yahweh con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismos. Entonces, si la persona cumple los mandamientos del Mesías, es una señal de que verdaderamente cree el testimonio que acabo de mencionar, y por ende su alma está justificada. Una vez que se presente en el juicio final, será justificada por el abogado en quien creía, como su defensor. Obviamente hay personas que dicen creer eso, pero viven todo lo contrario, se engañan a sí mismas. La fe sin obras está muerta. Y hay personas que no conocen la escritura, pero viven según los mandamientos. En ese caso el corazón las va a defender y van a ser justificadas, pero van a estar en una parte diferente a aquellos que sí llegaron a creer. Dice después por acá: porque como está escrito, la puerta es ancha a la perdición, y la mayoría de religiones tienen pastores inútiles, como lo dijo Mashiach, son
muchos en vanidad, lo que me pone a pensar si antes de morir puede ser una persona justificada si vivió en pecado. Sí, sí, una persona mientras esté viva tiene tiempo para arrepentirse. De hecho, entre más pecadora la persona, el tiempo que viva es simplemente tiempo extra para que se arrepienta. Y Yahweh le está dando tiempo para que se arrepienta. Entonces, la persona se puede arrepentir al último minuto. Si es verdadero arrepentimiento, va a ser aceptado y justificado. Claramente no va a recibir el mismo lugar que una persona que se había arrepentido mucho antes y había hecho muchas obras de bien y enseñado del Padre y salvado almas. Obviamente la recompensa va a ser diferente, pero mientras esté viva la persona todavía tiene tiempo de arrepentirse. Y con respecto a lo de la puerta, ese es un verso que ya he explicado por acá, que se puede interpretar de un par de formas. Y en sí, en resumen, los discípulos le preguntan a Yahushua que cómo pueden entrar al reino. Y Yahushua les dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a través de la perdición. Pero la pregunta fue cómo se entra al reino. No se preguntó cómo se entra al reino y cómo se entra al infierno, que es como la gente lo interpreta. Ellos preguntaron cómo se entra al reino, y Yahushua básicamente dijo: hay dos puertas para entrar al reino, una sin morir, otra sufriendo a través de la muerte. Y esa es la ancha por la que va a pasar un montón de gente, a través de la muerte. Hay unos que no van a entrar del todo, obviamente, pero la angosta vendría siendo la de los 144.000, los pocos que no van a experimentar muerte. Dice: ¿por qué el COVID no puede considerarse como una plaga enviada por Yahweh? O sea, la respuesta simple sería porque, en pocas palabras, es la misma fiebre que siempre ha estado. Entonces habría sido una plaga durante todo este tiempo. Por otro lado, el porcentaje de recuperación es 99.97. Puede ser que le esté agregando un porcentaje, un número más, pero en todo caso, el 98%, pongámosle, se recupera. Entonces, si fuese una plaga, se tendría que morir una gran cantidad más. Simplemente se les ha estado pagando a los gobiernos y a los hospitales para que si una persona se muere de esto, se muere de lo otro, pongan COVID. Ahora, cuando se mueren de la inyección, ponen COVID. Entonces han inflado los números también para que aumenten los que ven las noticias, puesto que a ellos les sirven los ratings. Y en las noticias se han dado cuenta una y otra vez que entre más sangre, entre más miedo metan, más la gente quiere ver. Entonces, como ya he explicado también, el COVID o en sí el corona desde hace años estaba en libros de texto como la fiebre normal, la fiebre común. Como ya he dicho, el punto era meter el miedo para que después pudiese entrar la inyección. La inyección era el plan, y algunos incluyen entre eso las pruebas del COVID. Pero en sí la inyección era el principal plan que tenían, el inyectar a las personas, y por eso tenían que primero asustarlos con COVID. Ahora bien, si queremos ver el COVID como una enfermedad real y diferente a las anteriores, a las de otros años, principalmente con lo que respecta al nombre, ya he mencionado que hay unas conexiones en hebreo con demonio o posesión. También cuando lo vemos al revés, COVID al revés se conecta con posesión en hebreo. Cuando lo vemos normal, COVID está conectado con la raíz de kabod, que es honor. Curiosamente le llaman corona, y se podría ver que por no haberle dado el honor a Yahweh es que habría caído la enfermedad que llaman corona. Pero bueno, espero eso haya quedado claro. Dice: ¿pueden las mujeres predicar? En la escritura, Paulus dice que no le es permitido a la mujer enseñar, y hay varias razones para eso. El hombre y la mujer son diferentes, y en este caso Paulus también hace alusión a que el hombre, al ser cabeza, debe ser la cabeza la que enseña, porque es la cabeza la que guía al cuerpo, no el cuerpo el que guía a la cabeza. Aunque sea el cuerpo el que camina, es la cabeza la que le dice por dónde ir. Entonces la cabeza, representada por el hombre, es el que enseña a la congregación, representada por la mujer,
por donde debe ir. Por otro lado, también hay que recordar que está hablando de enseñar. La escritura habla de que cuando la mujer profetiza debe cubrirse la cabeza. Entonces la mujer puede profetizar, que es otro ministerio. Hay 5 ministerios, de los cuales uno es enseñar, el otro es profeta. Bueno, uno de los 5 es enseñar, el otro es profeta. Y el mismo Pablo menciona que las mujeres sí profetizan. Entonces, a lo que se refiere Pablo es con respecto a maestro, con respecto al ministerio de maestro, con el ministerio de enseñar, que debe ser un hombre por ser cabeza. Espero haya quedado claro. Dice, me gustaría saber el significado del Monte de los Olivos. No entiendo en qué sentido, significado en qué sentido, puesto que es un lugar geográfico. Ahora, el que el Todopoderoso utilizara a través de Mashiach ese lugar para hacer esa prédica tan importante y otras cosas ahí, tiene que ver, digamos, los olivos, ¿verdad? Se refiere obviamente a que habían árboles de olivo, árbol que se utiliza para el aceite, tanto de encendido de lámparas como de unción de reyes y sacerdotes, y por ende representa el espíritu de profecía y de verdad, la Ruach HaKodesh. Entonces el monte de los olivos, las montañas representan reinos, los olivos el aceite de unción y de la luz, por ende vendría siendo el reino de unción y de luz, el reino del espíritu, lo que representaría o significaría, según lo que me parece que me pregunta, el monte de los olivos. Además, en Apocalipsis vemos los 2 testigos que son llamados los 2 olivos y aparecen en Zacarías 4. Entonces también hay una conexión, pero principalmente lo primero que dije. Espero con eso haya quedado claro. Bendiciones. Dice por acá, ¿qué rol tiene Dan en Apocalipsis? Hay bastante gente que considera que de los israelitas verdaderos que puedan haber dentro de la sociedad secreta del Illuminati, que en su mayoría de los que hubiesen, ¿verdad? Porque la mayoría son judíos falsos, pero de los israelitas que hubiesen, hay quienes consideran que serían de la tribu de Dan. Entre otras razones, el nombre significa juez y tendría que ver con que juzgarían el mundo o tendrían autoridad para hacer juicio en el mundo, juicio que harían mal, razón por la que son descartados de entre las 12 tribus de Apocalipsis 7 de los 144.000 escogidos. Ahora, no quiere decir eso que si hay una persona que genéticamente es de Dan ya está descartado y se va al infierno, no quiere decir eso. Si una persona descendiente de Dan se arrepiente de sus pecados, como todos, y acepta a Yahushua al Mesías, sería parte del pueblo, pero a través de otra tribu. Por ejemplo, en Yahushua ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces sería como un yahudí, por decirlo así. Dependiendo también de la persona, porque se podría decir que la mayoría que vayan a ser de los de Dan serían justificados, o sea, entre los muchos. Incluso en Apocalipsis 7, cuando se habla de las multitudes, después de referirse a los 144.000. Parte de eso lo explico en el capítulo que, bueno, ahorita todavía no está funcionando la página, pero en el libro que está ahí publicado, Declarando el Fin desde el Principio, en el capítulo 7, ahí hay una parte del capítulo, una sección que se refiere a la tribu de Dan. Por otro lado, por lo que dice Génesis 49, en las bendiciones, cuando se refiere a Dan, parece indicar que la persona que va a hacer que maten al testigo como Moshe, el jinete del caballo blanco del primer sello, sería descendiente de Dan. En Génesis 49 dice que de Dan saldrá como una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás. Entonces el hecho de que un descendiente de Dan, por ende alguien del pueblo, como uno de los discípulos, sea el que tenga que ver con la muerte del último, hace que ese nombre no sea incluido entre las 12 tribus de los escogidos 144.000. Espero con eso haya quedado claro. Dice, ¿qué tan cerca estamos de que se presente el testigo como Moshe con todo lo que estamos viendo con lo de la inyección? Como he dicho, o sea, por
o sea, lo que siempre digo, o sea, lo tengo que repetir, repetir, repetir. Espero para los que siempre me escuchan no sea demasiado, pero ¿verdad? Por los nuevos hay que hacerlo. Como el testigo como Moshe es la segunda manifestación de quien Yahushua dijo que vendría como ladrón en la noche, hay que entender que los dos testigos no van a ser reconocidos por la gran mayoría de la gente. Entonces, en su mayoría, o sea, en el tiempo de su prédica, principalmente el inicio de la misma, no sería completamente claro que ya los dos testigos están predicando, porque la mayoría de la gente no va a verlos aún, y segundo, aquellos que los vayan a ver no les van a reconocer como tales. El segundo sello es el que normalmente yo menciono como una señal de que ya los dos testigos habrían empezado unos cuantos meses atrás, pocos meses atrás, porque el primero y segundo sello todo parece indicar que se van a abrir en cuestión de un año. O sea, en sí sería el primer sello en el primer mes del calendario hebreo y el segundo sello para el otoño, que vendría siendo a partir del séptimo mes del calendario hebreo. Entonces, o sea, unos 7 meses después, más o menos. Entonces, dentro del primer año se daría el primero y segundo sello. Y el segundo sello es una guerra que todo parece indicar es la que llamarían la Tercera Guerra Mundial, de la cual han habido muchos rumores de guerra, de los cuales Mashiach profetizó en Lucas 17, Marcos 13 y Mateo 24. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Súper cerca, pero como siempre digo, una vez que se dé la Tercera Guerra Mundial, que ya haya algo oficial, no rumores, algo oficial, eso sería una señal de que estamos en el segundo sello, y por ende ya los dos testigos habrían empezado, y cada persona tendría que abrir ya los ojos y los oídos y poner atención para ver a quién se refiere Yahweh en Apocalipsis 11. Otra cosa con respecto a eso, que en Juan 10 Yahushua se refiere a sí mismo como la puerta y el buen pastor, lo cual son términos refiriéndose al primero y al último. El último sería el buen pastor, y el Mesías dice que al buen pastor lo reconocen sus ovejas, y las ovejas del buen pastor son 144,000 según Apocalipsis. Entonces, en pocas palabras, solo 144,000 personas van a verdaderamente, por revelación del Padre, a reconocer quién es el testigo como Moshe. Eso indicaría que la mayoría de la gente ni cuenta se va a dar de lo que va a estar pasando hasta que los maten, y más bien los vean como gente negativa, porque así los van a poner por los medios. Y así como los medios hoy en día dicen póngase una máscara, la gente se la pone. Los medios hoy dicen póngase este veneno y la gente se lo pone. Tristemente van a decir de los dos testigos, estos dos son unos falsos profetas, unos maleantes, esto y lo otro, y la gente les va a hacer caso y van a matarlos y la gente va a celebrar. Entonces hay que tener eso claro para hacer la separación, ¿verdad? Y tener claro que en la tele mienten, que los que tienen el control a través del dinero y la política, control del sistema, van a mantener ese control a través de la mentira. No quieren perder ese dinero que han hecho, más bien quieren hacer más, como ahorita lo están haciendo con las pruebas y las inyecciones. Entonces hay que tener claro que en los medios van a mentir y nunca van a salir diciendo que los dos testigos están en el mundo o algo así. Hay personas que elevan su alma a cosas vanas y a dañar a los hijos de Yahweh. ¿Puede uno recurrir a la corte o es mejor dejarle la justicia al Padre Celestial? La escritura habla de que Yahweh puso a los jueces para ayudar y condenar al impío y ayudar al justo. Entonces también se pueden usar como un medio dado por el Todopoderoso para hacer justicia. Por ende no está mal el hacerlo si obviamente lo amerita, ¿verdad? Porque también ahí uno tiene que estudiarse con respecto a cuál es el asunto, el por qué quiere hacer lo que quiere hacer, también ir a través de todo ese proceso que obviamente no es muy bonito y demás, pero de que
esté mal, no, para nada. Repito, en la escritura lo vemos que Yahweh menciona haber puesto a los jueces, a las autoridades, para el servicio de los justos, en pocas palabras, para la defensa de ellos. Entonces vienen siendo una extensión. Dice que esta inyección no es la marca de la bestia, ya que aún no han salido los 2 testigos para advertir de que es la marca de la bestia. Pues, bueno, es que no sé, entiendo más o menos el argumento, sin embargo, no podemos decir al 100% que los 2 testigos no hayan salido ya diciendo y uno no los haya visto, quizá, ¿verdad? Porque no quiere, uno en particular no ha visto todo lo que se está dando alrededor del mundo. Y mi punto con eso es que no todas las personas van a reconocer a los 2 testigos o a escuchar a los 2 testigos desde el inicio de su prédica. Algunos los van a escuchar meses después. Y como he explicado también, la marca de la bestia va a llegar a ser obligatoria hasta los últimos 3 años y medio de los últimos 7. Los últimos 3 años y medio de los últimos 7. Eso no significa que no pueda ser opcional los primeros 3 años y medio. O sea, de hecho puede ser una gran posibilidad. Y ahí también entra en juego el libre albedrío, las decisiones de las personas que lleguen a tomar con algo tan importante como la salud, la vida dada por el Todopoderoso, decisiones que toman de acuerdo al miedo que les provoca el hombre, como dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, como yo he dicho, yo espero en el Padre, porque esto se está pareciendo demasiado, por muchas razones, son demasiados los puntos con respecto a la inyección, que se parecen a lo que vemos en Apocalipsis con respecto a la marca. Pero yo espero en el Padre, porque conozco personas que ya se han puesto esa inyección, que también por el hecho de que no es obligatoria aún, y algunos otros detalles por ahí, que esto sea apenas como un prototipo de lo que va a llegar a ser cuando la hagan obligatoria. Y me parece que esto que está sucediendo, y por lo que han dicho algunos doctores con respecto a lo que pueden esperar aquellos que se la hayan puesto, se podría parecer a lo que vemos en el 4º sello, cuando vemos la gente que va a morir durante el 4º sello, que van a ser bastantes, y eso vendría siendo finales del 2.º año de los últimos 7, y me parece que ahí puede haber una conexión, y lo van a culpar a un virus, lo más seguro, como ahorita lo están haciendo, ¿verdad? Porque aun cuando la gente muere de una inyección dicen que es COVID. Entonces, aunque obviamente es negativo, porque eso es lo que dicen muchos doctores con respecto a la inyección, para las personas que se la hayan puesto es algo negativo. Si fuese a hacer el 4º sello, no es tan negativo como si fuese la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es condena eterna en el lago de fuego, mientras que los que mueren en el 4º sello todavía tienen la posibilidad de ser justificados dependiendo de lo que hayan creído en sus corazones antes de morir. Y Yahweh es justo, y también Él toma en cuenta la ignorancia de la gente con respecto a algunas cosas. Sin embargo, vuelvo y repito, en lo que respecta a la marca de la bestia no va a haber vuelta atrás, y hay que entender que todas las cosas pasan por algo y las cosas se van a dar, pero la gente no está prestando atención a que son las señales del fin. Últimamente el Padre Todopoderoso me ha estado poniendo mucho en el corazón, por el hecho de las lluvias que se han estado dando, que bueno, para los que viven en Costa Rica saben cómo, bueno, en algunos casos, por ejemplo, hoy estaba súper soleado, lindísimo el día, y en cuestión de 5 minutos entró una nube y se vino un aguacero inmenso, y eso es muy común, pero el punto es que después de los años de estar viendo eso, uno puede notar claramente y de una manera obvia cuando ve una nube y dice, ahora sí se viene el agua, y de hecho sucede. Y Yahushua se refiere a eso cuando le dice hipócritas a la gente, porque se dan las señales en los cielos de una nube y ellos dicen viene la lluvia, y viene, pero las señales de los tiempos no las reconocen. Y todo lo que está pasando ahorita son señales de los tiempos, son señales de que estamos en el fin. Por ende, la gente debería estar atenta a la marca de la bestia,
pero lo que hacen es burlarse y salir corriendo a ponerse algo que podría serlo. Y si algo podría serlo, eso es suficiente, considero yo, para no hacerlo. Yo espero en la compasión del Todopoderoso hacia los que dicen creer en Él y que se han puesto eso por ignorancia, pero vuelvo y repito, la gente debería abrir sus ojos viendo las señales de los tiempos, sabiendo lo que está escrito y teniendo cuidado de la bestia que les está diciendo que hagan algo para ser como el ganado vacuno. Me dicen por acá después, el que era de esta misma persona, dice, en un estudio del calendario dice que la prédica de los 2 testigos es de 3 años y medio, exacto, así es. Y mi pregunta es basada en que también ha dicho que el testigo como Moshe estaría oculto durante 3 meses. Bueno, cuando yo he dicho eso de los 3 meses, he dicho la posibilidad. Y ahí no he dado como lo anterior exacto, o sea, no he dicho que sea de fijo. En lo que respecta a los 3 años y medio, sabemos que es de fijo porque así lo dice Apocalipsis 11, que son 1260 días. En el calendario hebreo esos son 3 años y medio. En lo que respecta a que esté escondido 3 meses, eso es una posibilidad por los paralelos que vemos en la escritura. 2 cosas en particular. Una, que Moshe, cuando nació, dice la escritura que lo escondieron durante 3 meses. Pero cuando ya el niño estaba creciendo y cuando lloraba, estaba poniendo en peligro a la familia, tuvieron que enviarlo, como lo hicieron, en un río y hacer todo lo posible para que alguien, como hizo Miriam, para que en este caso lo encontrara la hija del faraón y ésta lo criara. Llamó a su propia madre para que lo criara los primeros años y básicamente Moshe volvió a su hogar por unos años. Y ahí estoy resumiendo la historia para que no se malinterprete nada. En sí, los egipcios estaban matando a los hijos israelitas. Ellos no quisieron matar a Moshe, entonces lo escondieron, pero cuando ya se dieron cuenta que los iban a matar a todos por Moshe, con fe lo pusieron en una caja y lo enviaron en un río, el río Nilo. Pero Miriam ordenó todo para que la hija del faraón lo encontrara y después la convenció de conseguirle una nuera al niño, y esa nuera terminó siendo su propia madre, y así el niño Moshe fue criado por su mamá y después por una princesa básicamente, y recibiendo toda la comida y todo el cuidado del mismo faraón, que había dado una orden de matar a los israelitas. Y eso muestra el poder de Yahweh, cómo usa el mismo enemigo para bendecirnos en muchas ocasiones. Entonces, Moshe es escondido por 3 meses. De Moshe, similar a Noah, se menciona la palabra tov, o hermoso, o bueno, cuando se dio su nacimiento, y el hecho de que iluminó el lugar donde nació. Como se podría decir, iluminó los rostros de las personas, pero algunos lo toman como que salía o irradiaba luz. El punto en sí es que representa al sol de justicia. Y como sabemos, el último es el sol de justicia, lo vemos en Malaquías 4:2. Y en la mañana, cuando amanece, lo primero de la mañana es un poco oscuro. Cuando se empieza a ver la luz, se puede ver un poco de luz, pero todavía no el sol. Es hasta que pasan unos minutos que ya se logra ver el sol. Y eso vendría siendo una representación de cuando viene el último, el sol de justicia. Empieza el día, pero todavía no se ve el sol. Después de unos días, que serían minutos en el sentido espiritual, ya se puede ver el sol, que eso sería cuando ya las personas van a empezar a reconocer al testigo como Moshe, como el sol de justicia. Entonces dice, entonces ¿cuánto tiempo de los 1260 días más pudieran estar ocultos si ya llevamos de ese conteo 120? Como he dicho, vuelvo y repito, siempre he mencionado la Tercera Guerra Mundial. Si la Tercera Guerra Mundial empieza por ahí de septiembre, octubre, entonces eso querría decir que ya los 2 testigos están hablando y habría solo que poner atención para ver dónde y cuándo y cómo. Pero si no empieza la guerra, eso indicaría que entonces todavía no han empezado esos 3 años y medio, y por ende menos esos 120, ¿verdad? Y bueno, por si algo, los 120, el hermano se refiere al cálculo, que si no me equivoco habrá sido él el que hizo, 120, que sería el equivalente de 3 meses si
en los 1260 días de los dos testigos. Y vuelvo y repito, porque los dos testigos pueden estar predicando, digamos, también recordemos que los dos testigos son como Moshe y Aarón, y Moshe era el que se encargaba de Torah, después Aarón como sumo sacerdote de los sacrificios y bueno, de otras cosas. Entonces también hay que entender que los dos testigos no necesariamente van a tener exactamente el mismo ministerio, la misma forma de llevar a cabo el ministerio que Yahweh les da. Con eso me refiero a que los dos testigos pueden estar ya ejerciendo el ministerio, simplemente no estar siendo famosos mundialmente. Dice después, ¿por qué se le agrega una semana cada 6 años y en otras ocasiones cada 5 años? Debería ser iguales, como lo ha dicho, de cada 6 años más 7 días, ya que cada 4 años siempre van a haber bisiestos. Ok, usted lo está enfocando con el calendario gregoriano. Yo lo hago, o cuando lo menciono, lo del cálculo vendría siendo con el ciclo del sol. El ciclo del sol es 365.24. Bueno, 24 punto algo, entonces, bueno, 24 y otro más, entonces sería, como lo de hecho aquí veo que lo redondea también a 25. Entonces, en el ciclo del sol son 365 y un cuarto de día. Por eso en el calendario gregoriano, que no es un calendario verdadero, el ajuste que le hacen es cada 4 años, el cuarto año tiene un día extra. Entonces, cada 4 años, después de haber tenido 365 y un cuarto, 365 y otro cuarto, 365 y otro cuarto, el cuarto año tiene el último cuarto para formar las 24 horas y por ende ahí está el día bisiesto. Pero eso es el calendario gregoriano, hacen ese ajuste. Cuando nosotros seguimos, ¿verdad?, lo del equinoccio, que es como lo menciona el libro de Enoch, el último día del año es lo que hoy en día llaman el equinoccio, cuando la luz es igual a la oscuridad en el día, 12 horas y 12 horas, como dice Enoch. Entonces, cuando eso se ve en el calendario gregoriano, como en el gregoriano ya hicieron un ajuste del día bisiesto, es que, como menciona usted, según los cálculos que usted ha hecho, porque hasta el momento, bueno, sí, no ha sucedido, pero me imagino que en cualquier momento pasa, puesto que yo creo que también usted me había enviado una lista. Como le digo, como en el gregoriano ya le agregan un día, con agregarle ese día, se corre el calendario. Es que bueno, también esto también tengo que explicarlo. Nuestro calendario, según el libro de Enoch, la escritura es de 364, pero el gregoriano es de 365. Eso hace que cuando nuestro calendario termina, en el calendario gregoriano, es un día antes del día en que empezó el calendario del año anterior. Eso significa que en el calendario gregoriano, el calendario nuestro se va para atrás con los años, y la forma de mantenerlo anclado, por decirlo así, es con el equinoccio, como lo vemos en el libro de Enoch, dejándolo como el último día, y por ende cuando llegamos a ese punto hay que agregar una semana, como ya lo he explicado, lo que representa esa semana, para continuar con el calendario sin irnos para atrás del equinoccio. Espero eso lo entienda al menos la persona que me preguntó al respecto y no enredar a nadie más. Dice, deberían ser iguales como lo ha dicho en cada. Serían iguales si sin tomar el calendario gregoriano tomamos solo el sol, repito, que es el ciclo del sol, de 365.25, como usted lo puso ahí. Entonces, si solo tomamos el ciclo del sol, siempre sería igual. Es por el cambio que hace en el gregoriano que se da así. Hola, ¿qué hacer si en los trabajos obligan a inyectarse? Realmente no lo quiero hacer y cuando lo pienso me lleno de miedo. No quiero fallarle al Padre Celestial. Pues, o sea, sinceramente, como he dicho, y la escritura nos dice, ¿verdad? Yahweh empobrece, Yahweh enriquece. Con eso estoy diciendo que lo que uno tenga está en las manos de Yahweh, no en las manos de algún jefe o alguna empresa. Está en las manos de Yahweh. Yahweh es el que decide.
Por otro lado, la escritura dice, buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a comida, bebida, vestido, casa, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, mientras usted se enfoque en complacer al Todopoderoso, Yahweh se va a encargar de que usted tenga comida, de que usted tenga trabajo. Mientras usted esté dispuesta a trabajar, usted va a tener comida y Yahweh le va a dar trabajo, le va a dar lo que necesite. Entonces, repito, mientras usted esté dispuesta a trabajar, no debería estar dispuesta a ponerse esa inyección. Y por ende, si la quieren obligar, primero que todo usted puede mencionar las leyes de Nuremberg, en la cual dicen que no puede ningún gobierno, ninguna persona obligar a nadie a formar parte de un experimento científico, y esa inyección ahorita es un experimento científico hasta el 2023. Entonces, con solo eso no pueden obligarle, pero si aún así quieren hacerlo diciendo que son los dueños de la empresa, ellos ponen las reglas, hacen lo que quieren, etcétera, etcétera, si es que son ese tipo de personas, porque algunos van a ser así, pues entonces la mejor decisión sería renunciar. La vez pasada escuchaba a una persona que había estado hablando en contra de la inyección, y ahora, como se están poniendo restricciones para viajar y demás a algunos lugares, decidió ponérsela, y después estaba excusando o justificando el habérsela puesto, y bueno, de una manera muy extraña, y no voy a entrar en detalles, pero en sí parte de lo que dijo fue que si usted, o sea, le decía a una persona que si usted tiene que ponérsela por el trabajo, entonces hágalo por esto y esto y esto, pero después estaba hablando de que deberían tener la libertad, o de hablaba de libertad, pero después estaba diciendo pero si usted está trabajando y tiene que ponérsela, contradiciéndose a sí misma, puesto que cuál libertad hay si está diciendo que le obligan a ponerse algo. Y por otro lado, si en una persona, en un trabajo, le obligan a hacer algo, eso significa que eso no es trabajo, eso es esclavitud, porque el esclavo es una pertenencia del amo. El dueño del esclavo puede hacer lo que quiera con el esclavo. Entonces, si los dueños de las empresas empiezan a obligar a las personas a ponerse la inyección, las personas están aceptando esclavitud al decir que tienen que ponérsela, porque nadie tiene que hacer nada. Hay deberes que la gente debe hacer, pero que tengan que, ya es otra cosa. Como por ejemplo, deberíamos todos hacer los mandamientos de Yahweh, pero no todos los cumplen. ¿Por qué? Porque Yahweh dio libre albedrío. Ahora el mundo quiere quitar ese libre albedrío que dio el Todopoderoso al decirle a la gente o se la pone o se la pone, y eso es esclavitud. Entonces, el que un jefe le diga póngasela o está despedido, debería ser una señal de que ese no es el lugar para una persona que quiere ser libre. Y repito, puede alegar las leyes de Nuremberg y el hecho de que todavía es un experimento, pero en todo caso, obviamente la situación lo más seguro en ese lugar no va a ser la ideal si todo el mundo va a andar inyectado. Entonces, le recomiendo se llene del Padre de fe, para que no tenga ese miedo que me comenta. Llénese de fe primero que todo para estar tranquila en ese trabajo, digan lo que digan, si le vienen y le dicen, usted tranquila, dice lo que piensa al respecto, no se la quiere poner, punto. Hay leyes que la defienden, mundiales, pero si aún así quieren seguir con eso, confíe en Yahweh y busque otro trabajo. Y vuelvo y repito, es parte de lo que viene. Y al otro mundo no vamos a ir a ejercer una carrera que se haya llevado en una universidad por acá. Vamos a ir a ejercer lo que Yahweh nos creó para hacer, y por ende no está de más empezar a enfocarnos en eso, puesto que ya está tan cerca. Los budistas dicen que pronto viene un despertar de las conciencias, y las supuestas apariciones de la Virgen dice que pronto vendrá. ¿Qué dice usted? Pues viene un despertar en el sentido de que ya viene el fin, y va a ser o sea, para unos va a ser un despertar y para otros va a ser lo que los va a poner a dormir por la eternidad, en el sentido de en la segunda muerte. Entonces, o sea, bueno, la Virgen, como le llaman en la escritura, aparece como la reina del cielo, que es un espíritu maligno.
no se refiere, o sea, bueno, que no se me malinterprete eso. Obviamente vemos en el nuevo pacto que el Todopoderoso envió a su Hijo a través de una mujer que era virgen en ese momento, la cual no continuó virgen después de Mashiach nacer, como lo vemos en Mateo 1:25. Y su nombre es Miriam. Pero en el catolicismo cambiaron el nombre a María y empezaron a adorar a la Reina del Cielo, la cual es mencionada en Jeremías como un espíritu maligno. Entonces cambiaron a la madre de Mashiach por un ídolo y empezaron a adorar ese ídolo que adoraban desde mucho antes, que es un espíritu maligno. Espero ahora sí se haya entendido. Entonces esas apariciones no serían de Miriam, la madre de Mashiach, serían de esa que llaman la Reina del Cielo. Y la religión budista no es el camino al Padre, por más que tenga algunas cosas positivas en su enseñanza, que también están en la escritura de por sí, pero el budismo no es el camino, y habría que ver eso de, bueno, tendría que leer las supuestas profecías o eso que me menciona, pero en sí hay muchas culturas que dicen algo similar, y es porque estamos ya llegando al fin de los tiempos, de la historia humana, y al ser todos hijos de Adán, todos tenemos ahí una conexión con eso. Dice por acá una pregunta: luego del destierro de Lilith, ¿qué fue de ella? Según los escritos que la mencionan, se unió a Samael. En vez de unirse a Adán, se unió a Samael y se convirtió en la madre de los demonios, y fue condenada con que cada día morirían una gran cantidad de sus hijos, y por eso ella constantemente roba la energía sexual de los hombres y la combina con la de las mujeres para crear más demonios, según lo que escriben algunos. ¿Existen ejercicios para activar la glándula pineal? Pues no me extrañaría, aparte de esas de las meditaciones y eso. Ahora, como en la escritura yo no veo a nadie haciendo algo específico más que ayunar, orar, buscar del Padre, entonces no me he enfocado en nada aparte de eso. O sea, en sí no he tratado de hacer, digamos, cosas que practiquen otras religiones, por decirlo así, para buscar algo, sino que he hecho lo que vemos en la escritura y esperado en el Padre para que se haga su voluntad, porque, por ejemplo, vemos a los profetas, repito, ayunaban, buscaban al Padre, y llegaba un momento donde el Todopoderoso escogía ese momento y abría sus ojos, o se podría decir, abría su glándula pineal, y lograban ellos ver algo espiritual, tener esa experiencia. Pero no vemos en la escritura que hicieran algo extra o específico, como se puede ver en algunas otras religiones, con las cuales yo tendría cuidado, porque a las entidades que adoran son otras, y eso podría abrir puertas a esos espíritus. Por otro lado, lo que sí podría, que es parte de lo que de hecho voy a empezar a hacer, hay algunas algunas cosas que recomiendan para tomar, que pueden ayudar a descalcificar básicamente la glándula pineal, puesto que por la comida que nos han venido dando desde hace muchos años y otro montón de cosas que han venido promoviendo, se ha ido como bloqueando o cerrando, por decirlo así. Entonces algo bueno sería cambiar un poco la alimentación, o incluir algo en la alimentación que pueda ayudar a limpiar la glándula pineal, que eso sí sería lo que podría yo quizá recomendar, y tal vez eso lleve a la persona, a través de la oración, el ayuno, a poder conectarse con el Todopoderoso, con el Espíritu, de una manera más directa, o al menos como me imagino lo espera por la pregunta que me hace. Pero sí, yo dejaría por un lado, por el lado que uno pueda con alimentación y lo que pueda hacer para limpiarse, y por otro lado dejarle al Todopoderoso, cuando Él decida darle a uno visiones, o que tenga alguna experiencia así sobrenatural. Y también por mi lado, o sea, en lo que respecta a visiones, he tenido algunas en la vida, pocas, pero me parecen interesantes o muy sorprendentes en el momento, y repito, pocas.
pero vuelvo a lo mismo, que no hice nada diferente, simplemente estaba buscando al Padre y el Padre decidió en algún momento de la vida revelarme algo de esa manera. Dice, la escritura habla de que cuando Yahweh habla, me imagino que su voz es trueno, o si no entiendo de qué dijo, cuando pasa esto físicamente probablemente así está sucediendo celestial. O sea, en la escritura vemos que, o sea, se podría decir, los truenos representan la voz de Yahweh, por lo duro que suena. Representan la voz de Yahweh, porque cuando Yahweh habló en el monte Sinaí, se oían truenos. Pero también vemos que cuando Yahushua lo llegaron a buscar los griegos, Yahushua le oró al Padre y el Padre le respondió, pero la gente oyó un trueno. Entonces sí, puede ser por supuesto que cada vez que suena un trueno, Yahweh está diciendo algo, sin embargo no nos ha dado aún el entendimiento de lo que significa lo que suena con cada trueno. Espero con eso ya quedó claro. Bueno, ¿qué idioma se hablaba antes de la Torre de Babel? En realidad se les dio diferentes lenguas, algunas de la actualidad. Sí, se dieron diferentes lenguas. El idioma que se hablaba antes era el hebreo. El hebreo es el idioma celestial, pero, o sea, era la lengua que hablaba Adán hasta el tiempo en el que se hizo la Torre de Babel, y por tener esa lengua tan poderosa iban a lograr cumplir todo lo que fuese, porque se lograban entender los unos a los otros sin problema. Entonces Yahweh decidió enviar 70 ángeles, cada uno con una lengua diferente, para dividir las lenguas de los seres humanos. Pero esos fueron 70 en ese momento, las cuales se fueron cambiando y convirtiendo en otros idiomas o dialectos que básicamente son los que hoy en día existen. Pero no me extrañaría que un par quizá vengan desde ahí, no me extrañaría, pero lo más seguro, por la cantidad de tiempo y de confusión y de otras cosas, es muy posible que todas las lenguas que se hablen ahorita sean relativamente nuevas. Claro está, todas descendientes de esas 70 lenguas de la Torre de Babel. Dice, ¿cómo se puede refutar cuando dicen que Yahweh no es bueno? Porque pudiendo quitar el mal ahora, no lo hace. Eso, ¿verdad? Primero que todo, bueno, es que me parece demasiado triste y de una persona muy soberbia el decir eso. Porque ¿qué le hace a esa persona pensar que es él o ella la que determina cuando su creador hace lo que hace y por qué lo hace como lo hace, en vez de respetuosamente pedirle al creador que le revele por qué hace las cosas así y estar dispuesto a escuchar, en vez de dar por un hecho que es malo porque no hace las cosas como esa persona inmadura dice que deben ser hechas, cuando simplemente es una creación, como un vaso diciéndole al alfarero cómo hacerlo, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, tristemente, con solo empezar por ahí, hay muchas otras cosas que arreglar antes, como para que pueda llegar a comprender ese punto. Pero uno de los puntos que menciona la escritura con respecto a eso, como hablaba ahora, Yahweh es paciente, no trayendo el juicio, no trayendo el fin de todo. Es paciente porque es tan misericordioso, tan compasivo, que está esperando que los impíos se arrepientan. Pero en vez de eso se siguen rebelando diciendo que Él es malo, entonces ellos van a ser más malos. Diciendo que Él es malo, entonces los hizo malos y por ende así fueron hechos, como ellos dicen, yo nací así, si a mí me gusta hacer el mal es porque Él me hizo así y voy a hacerlo, sin entender nada. Pero una persona que dice, me hizo para hacer el mal y por ende voy a hacerlo, está aceptando ser uno de los vasos de la ira, está reconociéndole como alfarero, pero reconociéndose a sí mismo como un vaso de la ira, esos que van a ser destruidos al final. Yahweh va a hacer desaparecer todo dolor, todo sufrimiento, incluso, ¿verdad?, todo trauma de las cosas que pasaron en esta historia humana. Entonces, si entendemos ese punto en particular, en realidad no importa cuándo lo quite, porque cuando lo quite,
lo que haya provocado no va a tener efecto sobre ninguna de las almas que hayan pasado por el sufrimiento que hayan pasado. Porque Él es eterno, somos nosotros los que estamos en el tiempo, y por eso es que el hombre en su soberbia se atreve a ponerle límites en el tiempo al plan de Yahweh. Pero si Yahweh, por ejemplo, cualquier persona que haya dicho eso, digamos, y digo que se lo haya dicho a usted o a cualquier persona que esté escuchando ahorita, cualquier persona que ahorita lo pueda decir, no sabe lo que dice, porque de haber sido como la persona dice, Yahweh hubiera deshecho el mal hace siglos, hace milenios. Y de ser así, esa persona que habla ahorita no habría venido a la existencia. Entonces, otra razón por la que Yahweh no ha quitado el mal aún es porque quitaría este mundo. Y nosotros no habríamos venido al mundo, pero teníamos que venir al mundo. Y Él quería que viniésemos al mundo, incluso esas personas a las que les da el derecho de recriminarle el haber sido creadas. Entonces, como teníamos que venir al mundo según su plan, Él se ha esperado, y ha esperado, y ha esperado, y ha permitido que las personas decidan hacer lo malo. Pero va a llegar un momento donde va a quitar todo dolor. ¿Cómo se puede refutar cuando dicen que Yahweh no es bueno? Porque pudiendo quitar el mal ahora no lo hace. El hombre fue el que escogió el mal, y lo escoge cada vez que peca. Yahweh le dio la posibilidad de escoger, y eso es algo bueno, como estaba hablando ahora con los jefes. El jefe que obligue a alguien a inyectarse no es un buen jefe, es un amo que tiene esclavos. Eso es lo que quiere ser, al menos un dictador. Pero alguien bueno da a la persona la decisión, es respetuoso con los deseos de las otras personas y demás. Entonces, como Yahweh es respetuoso, nos da la decisión, y mucha gente en el mundo ha escogido el mal. Después van a tener que pagar por esa decisión, y los que hayan escogido el bien van a obtener una recompensa. No es bueno porque pudiendo quitar el mal ahora no lo hace. Bueno, sí, como le digo, pues no tiene sentido porque están poniendo a Yahweh en el tiempo cuando Yahweh es eterno. Y Yahweh estableció el tiempo con un plan específico, y tiene que transcurrir todo ese tiempo para que se cumpla ese plan. Entonces simplemente hay que esperar al fin. Dice, ¿qué me puede decir de la doctrina de la prosperidad? Que, bueno, le puedo decir lo que dice la escritura con respecto a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, que le dice: escribe al malaj de la iglesia en la Odisea, de la congregación en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego, para que seas rico, verdadera riqueza, verdadero oro, el reino de Yahweh, sabiduría y entendimiento. Yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Entonces, la doctrina de la prosperidad es un error. Se enfocan en el mundo, se enfocan en oro y plata literal, en vez de enfocarse en entendimiento y sabiduría, que es más valioso que el oro y la plata, como dice la escritura una y otra vez. Entonces es una doctrina muy errada y una confirmación de que estamos en el fin. Por eso la Odisea es la última congregación que aparece entre las 7 de Apocalipsis. Dice, se supone que los extraterrestres que se dice visitaron a varias civilizaciones antiguas, primero los sumerios, ¿son ángeles caídos entonces? Sí. O sea, antes los veían como dioses, ahora los ven como extraterrestres. No son ninguno de los dos, son ángeles caídos. Se podría decir extraterrestres en el sentido que vienen del cielo, no son de la tierra, por ende extraterrestres. Pero la idea de extraterrestres es que vienen de otro mundo, otro planeta, el cual comparan con esta tierra, y eso ya es otra cosa.
y no es lo que la escritura dice. Son ángeles caídos que se hacen pasar por lo que la generación del momento crea para que puedan ser engañados más fácilmente. Dice aquí, y de ser así se puede decir que muchas otras religiones a lo largo del mundo han seguido ángeles caídos y los han puesto como dioses. Así es, completamente. Por ejemplo, religiones nórdicas, africanas, indígenas, etc. Así es. Eso fue lo que pasó en el hinduismo y demás. Bueno, ¿qué significa amén? Amén significa ciertamente. Viene de emet, que es verdad en hebreo. Amén quiere decir ciertamente. Entonces, cuando uno cierra la oración diciendo ciertamente, es una señal de fe, de que ciertamente va a recibir aquello que ha pedido. Por eso Yahushua el Mesías dice que es el amén, como lo leí de hecho ahora en Apocalipsis 3, cuando Yahushua dice ser el amén, porque Él es el amén a nuestras oraciones. A través del nombre Yahushua recibimos un ciertamente a nuestras oraciones. ¿Qué piensa usted o qué dice la Torá sobre los sacramentos, bautizo, primera comunión, confirma, matrimonio, etcétera? Y algo muy importante sobre comulgar, que se da en lo católico, que dice que es el cuerpo de Yahushua. Ok, uno por uno. Lo que es primera comunión, confirma, son cosas del catolicismo para adoctrinar básicamente a los creyentes. El bautizo es algo que aparece en la escritura, pero en el catolicismo lo cambiaron, lo hicieron diferente, no lo hacen según lo que dice la escritura. En la escritura bautizan niños, en la escritura nunca se bautizaron niños porque los niños no saben lo que es el pecado aún, y en su mayoría, bueno, dependiendo cuán niño, no han cometido pecado. Entonces, hay muchas razones por las que no tiene sentido la forma en que se hace el bautizo, y muestra cómo es una forma de, una vez más, adoctrinar y meter a la gente a la religión desde niños, como amarrarlos, por decirlo así, espiritualmente a la religión. Pero la inmersión que vemos en la escritura es diferente, es en ser sumergido en agua completamente, representando el morir, el dejar de ser quien uno era antes y reconocer que se arrepiente de sus pecados y que vuelve a nacer en el Mesías Yahushua. Entonces es muy diferente. Y por otro lado, una cosa es la inmersión en agua, que es una representación de la inmersión en espíritu, la cual se hace a través de su nombre. En el nombre de Yahushua somos inmersos en el espíritu de verdad, en el espíritu del Todopoderoso, que es la principal inmersión o bautizo que necesitamos. Después, con respecto al matrimonio, es algo establecido por el Todopoderoso, sin duda. Sin embargo, no es exactamente tampoco como lo hacen en la religión católica. En sí, en la escritura no vemos una ceremonia específica o un ritual específico que se tenga que seguir, pero vemos 5 puntos específicos que siempre menciono por acá, que son el tener una celebración, puesto que Yahweh se goza cuando se da la unión en matrimonio, puesto que también el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, los hace una carne y por ende es como un nuevo nacimiento. Entonces, la celebración, mínimo 2 testigos, contrato terrenal, contrato celestial, que vendría siendo la oración ante el Todopoderoso con Yahushua como el abogado, puesto que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, como está escrito. Y por último, la consumación, ¿verdad?, con la relación sexual. Viene siendo lo que vemos en la escritura en general cuando se dan matrimonios, pero no vemos una ceremonia o un ritual específico. Y muy importante sobre comulgar, que dicen que el católico que dice que es el cuerpo de Yahushua. Lo de que llaman comulgar en la escritura, o sea, lo toman y lo tuercen, o sea, lo agarran de la escritura pero lo tuercen y lo convierten en algo que no es lo que la escritura manda. Por un lado, en el catolicismo enseñan que lo que comen y beben es la carne y la sangre, o sea, que literalmente se convierte en carne y sangre en el estómago, cosa que no es lo que la escritura dice. La escritura, cuando dice que es su carne y su sangre, se refiere de una manera simbólica. Comemos eso como un reconocimiento público de que nos queremos hacer uno con el Mesías a través de nuestra fe en Él y en el sacrificio.
donde dio su carne y su sangre, representado por pan sin levadura y vino. Pero ellos, en vez de pan sin levadura, se comen una hostia que representa el sol, por eso la forma y el color. Y después entonces el vino que tienen en esa copa de oro que beben, es a la que se refiere la escritura también con respecto a la copa que tienen llena del vino de su fornicación, que se refiere a la idolatría, porque idolatran al sol cuando comen la hostia. Y dicen que se convierte en carne y en sangre, por ende confirman ser caníbales, básicamente. Entonces es diferente lo que la escritura dice, es una vez al año, en la fiesta de Pesaj, que nos manda el Padre en Levítico 23 y que se cumplió con Yahushua el Mesías, y que ahora cuando la celebramos comemos pan sin levadura y vino y recordamos lo que Yahushua hizo al morir por nuestros pecados como el Cordero. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dice, ahora quieren que para entrar a un restaurante, un comercio o cualquier lugar se tiene que enseñar el carnet de vacunación para probar que ya tiene la vacuna del COVID. Qué relajo. ¿Y entonces para qué se puede hacer? Entonces, ¿qué se puede hacer? Dejar de apoyar esos establecimientos. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Pero obviamente entiendo que la gente quiere seguir teniendo todo lo que tenía antes. Entonces en ese caso sería rehusarse a que esas cosas se hagan. Tristemente la mayoría de la gente lo quiere hacer porque se dejan llevar por el miedo. Entonces, una vez más, es cuestión de irse apartando del mundo, ir entendiendo que eso es parte de los tiempos en los que estamos, y orar al Padre, y si el Padre quiere que suceda, pues se va a dar, y si no tiene que suceder, no se va a dar. Y obviamente cualquier persona que tenga alguna capacidad de hacer algo en el aspecto ya gubernamental o algo así, pues obviamente bendito Yahweh, el que tenga autoridad, el que tenga un puesto, etcétera, y pueda hacer algo, que lo use para algo. Y por supuesto, si el pueblo se levantara y se pusiera en contra de eso, no podrían hacerlo. Pero repito, tristemente la mayoría se deja llevar por el miedo. ¿Los seres de otra dimensión son otra cosa o van por el mismo lado? En sí, se puede decir que los cielos son otras dimensiones, son otras realidades, entonces viene siendo lo mismo. Sin ese carnet de vacunación nos negarán acceso a supermercados, comercios, etc. ¿En qué mundo estamos? En el mundo de la bestia, como lo vemos en Apocalipsis, que todo el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Dice aquí que pensás de persignarse. Es otra práctica falsa del catolicismo, no aparece en la escritura en lo absoluto, y de hecho, si usted mide la distancia que tiene cada una de las líneas que forma al hacerlo, en realidad se forma una cruz al revés, lo cual es particular, y es un tipo de idolatría, puesto que lo hacen cada vez que pasan por X lugar. Y repito, en la escritura no está.